Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de Palabras Tomadas. Hoy no vengo a traer una nueva palabra, sino a cerrar un círculo. 12 palabras nos acompañaron en esta primera temporada. 12 grietas que abrimos juntos, para mirar cómo el lenguaje se nos escapa, se nos roba, se nos impone. Hoy quiero detenerme, agradecer y también proyectar lo que vendrá. Pero sobre todo quiero volver a la primera palabra, la que inauguró este camino: libertad. En esta temporada hablamos de palabras que nos constituyen y que también nos han querido arrebatar. Nunca más la memoria como territorio colectivo, política, la disputa por lo común, cuerpo, ese lugar donde todo se inscribe, felicidad, ese estado de completud que se convierte en mandato despolitizante. Cada palabra nos mostró su doble cara, potencia y captura, apertura y cierre, y con cada episodio intentamos recuperarlas, devolverle filo, hacerlas nuestras otra vez. Como despedida de esta temporada, quiero volver a la palabra que la abrió: libertad. Porque la libertad es quizás la palabra más tomada, más usada y más manipulada. En el primer episodio tomé una de sus aristas: la libertad como captura de los cuerpos y prohibición del derecho a la existencia de las personas migrantes, como denigración, expulsión y discursos de odio. Pero libertad es infinitamente mucho más abarcativa, como término que se utiliza en la actualidad con tantas motivaciones e intenciones distintas. Las palabras están en disputa. Algunas fueron arrebatadas, otras domesticadas, otras vaciadas hasta quedar completamente huecas. En Palabras Tomadas analizamos términos claves del discurso contemporáneo: libertad, batalla cultural, política, pensamiento crítico, otras, para revelar cómo el lenguaje se convierte en un dispositivo de poder y control. Cada episodio propone una arqueología semántica: origen, uso histórico y desvío actual. Una invitación a sospechar del vocabulario que naturaliza la desigualdad y fomenta los discursos de odio, y a recuperar el sentido de lo que decimos cuando decimos. En la Grecia antigua, Aristóteles decía que la libertad no era simplemente hacer lo que uno quisiera, sino participar en la vida de la polis, decidir en lo común. Muchos siglos después, Rousseau la pensó como el pacto que nos iguala: obedecer a la ley que uno mismo se da. Kant habló de la libertad como autonomía moral. Ser libre es atreverse a pensar por uno mismo aunque incomode. Y Benjamin Constant, ya en el siglo XIX, marcó la diferencia entre la libertad de los antiguos, colectiva, política, y la libertad de los modernos, individual, privada. Pero si nos quedamos solo con estas voces, la libertad parece una invención exclusiva de Occidente, blanca, masculina. Las miradas decoloniales nos obligan a hacer un giro. Frantz Fanon escribió que hablar de libertad en sociedades colonizadas no puede hacerse sin hablar de descolonización. La libertad no es abstracta, es el acto de arrancarse la opresión de encima. Angela Davis, por su parte, nos recuerda que la libertad está ligada a la lucha contra el racismo y contra las prisiones. La libertad es una constante praxis, un horizonte inacabado que se construye colectivamente. Desde América Latina, María Lugones habló de la colonialidad de género. No hay libertad verdadera si se sigue reproduciendo un sistema que oprime cuerpos racializados y feminizados. Bell Hooks, por su parte, nos enseñó que la libertad es un lugar de resistencia y de amor, un acto de crear comunidad en medio de la opresión. Estas voces nos muestran que la libertad no es neutra ni universal, está atravesada por el color de la piel, el género, la clase, la historia de los pueblos. Pero además, en los últimos siglos, la palabra libertad se pegó a otra: liberalismo. En el siglo XVIII, el liberalismo significaba ampliar derechos frente al absolutismo, libertad de prensa, de conciencia, de comercio. Con el tiempo, se fue identificando cada vez más con la libertad de mercado. Ser libre ya no era participar en lo común,
sino competir, consumir, elegir. Y en el presente aparece una nueva apropiación, los llamados libertarios. Dicen defender la libertad, pero suelen reducirla a un solo aspecto, la libertad económica, la no intervención del Estado, la exaltación del individuo por encima de lo colectivo. La paradoja es que esa versión de libertad convive con discursos profundamente autoritarios en lo social, en lo cultural y en lo afectivo. Por eso me parece que hablar hoy de libertad exige un esfuerzo doble. Por un lado, reconocer la potencia histórica y filosófica de la palabra, y por otro, resistir su vaciamiento, su conversión en eslogan de mercado o en bandera de proyectos que excluyen y oprimen. La pregunta entonces no es solo qué significa libertad para mí, sino qué libertad nos están proponiendo cuando escuchamos la palabra en boca de un político, un empresario o un influencer. ¿Cuál es la libertad que queremos construir nosotras desde abajo, desde lo común? La libertad, creo yo, no es un punto de llegada ni un estado absoluto. Es un movimiento, una tensión, un cuidado que hacemos entre todos. La libertad se practica y se defiende. En este punto quiero agradecer a quienes estuvieron del otro lado durante estos meses, a quienes escribieron, compartieron, recomendaron este espacio. Este podcast nació como una apuesta pequeña, casi íntima, y fue creciendo gracias a ustedes. Para mí cada palabra fue también un espejo. Descubrí que hablar de ellas en voz alta es otra forma de resistir, que lo que parece teoría se vuelve carne cuando lo pronunciamos juntos. La temporada termina acá, pero ya empieza a escribirse la próxima. Habrá nuevas palabras, nuevas voces, quizás invitados, y además una mirada del fenómeno de la usurpación semántica que desplazaré hacia la usurpación semiótica, porque sé que no solo nos toman las palabras, nos cooptan manifestaciones artísticas, géneros musicales, estéticas, dichos populares, formas de lucha y de resistencia, para neutralizarlos y quitarles su potencia política y simbólica. Y me gustaría invitarte a que seas parte. Por eso te dejo estas preguntas. ¿Qué palabra no querés que te quiten o que nos quiten? ¿O qué signo que te identifica querés proteger de la lógica del mercado? Me la podés enviar, escribir, grabar y quizá aparezca en la segunda temporada. 12 episodios, 12 palabras tomadas, pero hay una que vuelve y es la que quiero dejar sonando: libertad. Que no nos la vacíen, que no nos la roben, que no nos la conviertan en mercancía. Hasta la próxima temporada que ya empieza a girar ahora a mí. Gracias. Esto fue Palabras Tomadas, un podcast sobre el lenguaje y poder. Si te resultó útil, compartilo. Y si te hizo ruido, mejor.